la alarma, se prende la radio. Escuchas Primera Pauta, 100.5. 7:37, estamos de regreso aquí en Primera Pauta para tener la entrevista del día. La subsecretaria de Salud, Andrea Albagli, está con nosotros aquí en el estudio. Le agradecemos mucho porque hay harto de qué hablar desde vacunas, lo bueno, lo malo, hospitales, lo que alcancemos. ¿Cómo está su secretaria? Un gusto. Claudia Álamo, Gerardo Gómez. Se agradece que esté acá porque siempre las conversaciones presenciales son muy distintas que las que uno hace por teléfono. Todas valen y todas están buenas, pero todavía el contacto humano es muy importante. A ver, subsecretaria, el punto de ayer, durante ayer martes, se conocía que más de 1,2 millones de vacunas contra la influenza se habían perdido en la campaña 2024 y que esto no es poco, es un 12,6% del total adquirido. Entonces, este episodio vuelve a poner cuestionamientos importantes sobre el Ministerio de Salud. ¿Qué pasó aquí con estas vacunas, subsecretaria? Los números grandes requieren un contexto para poder ponerlos en perspectiva también. Entonces, quiero empezar con un contexto general y luego voy a ir a específico lo que ocurrió en el 2024. Y eso es que el concepto de merma. La merma es todas las, no solo en vacunas, sino que en todo tipo de productos médicos, hay ciertos, cuando estamos hablando de medicamentos, es habitual que hayan pérdidas. Esas pérdidas tienen diferentes razones. En las estrategias de vacunación, entonces es habitual que hayan mermas. Tan habitual que cuando uno hace el cálculo de compra, las contabiliza. No dice voy a comprar. Está incorporado el dato de merma, algo que se va a perder de alguna manera. Porque es imposible que no existan. Ya. Entonces el objetivo es que sean lo menos posible. Ahora, siendo cierto que las mermas siempre existen, también es verdad que no son igual en proporción en todos los años. Hay algunos años en que la merma es mayor que en otros años. Y eso a su vez tiene una explicación. Y eso es que la merma aumenta cuando se dan ciertos escenarios que yo definiría como de dilema. ¿Cuál es el dilema? Son escenarios que están donde se combinan dos elementos importantes. Uno, alto riesgo sanitario, y dos, alta incertidumbre. Por ejemplo, alto riesgo sanitario me refiero al contexto de la pandemia, ¿cierto? Un virus circulando, nuevo, para el cual no teníamos todavía una herramienta, eso implica un altísimo riesgo. Y también tiene de la mano alta incertidumbre en cómo se va a comportar las personas frente a ese riesgo. El 2024, ¿qué ocurrió? Alto riesgo sanitario porque recordemos que el año pasado, además de que hubo una circulación de influenza muy importante, también se dio un escenario incierto que nadie podía predecir, que fue la circulación al mismo tiempo de bacterias que generaban en la coinfección cuadros mucho más graves de influenza. Recordemos la circulación de Streptococcus pyogenes y Mycoplasma pneumoniae. Entonces, acá hay un escenario de incertidumbre tanto del mismo escenario epidemiológico, un alto riesgo que implica ese escenario epidemiológico y también la incertidumbre de la demanda de las personas, porque la demanda de los ciudadanos hacia las campañas de vacunación son súper distintas año a año. Sí. Hay veces que las personas se vacunan más, hay veces que se vacunan menos, todo eso está muy permeado por la percepción de riesgo que a su vez responde a varias cosas, pero también obviamente responde a cómo está el mismo escenario epidemiológico. Entonces, acá está ¿por qué vuelvo a la idea del dilema? Porque es una situación donde no hay ninguna solución completamente satisfactoria. Hay que decidir cuál es el error que uno va a cometer. Sí, complejo eso. Decidir cuál es el error que uno va a cometer. ¿Y por qué? Porque en el fondo cuando uno ve, entiendo que tiene que ir al Congreso, digamos, a hablar justamente de este punto, que es el cuestionamiento que hay, es que salimos de una pandemia, donde las vacunas fueron como el eje central de esa discusión y también fue probablemente, hoy día lo valoran todo el mérito que tuvo también el gobierno de Sebastián Piñera de poder traer la cantidad de vacunas necesaria. Entonces, había ya una experiencia del Ministerio de Salud respecto de las vacunas y uno podría haber hecho, digamos, al 2024 una proyección más certera respecto a las vacunas que se requerían. Todos hablamos de las vacunas del COVID y ahora estamos hablando de vacunas de influenza. O sea, tenemos en los dos frentes problemas con las vacunas. Entonces uno dice, ¿por qué hay que elegir el error que uno va a cometer? ¿Por qué no va a poder haber precisiones? Que es un poco lo que decía, por ejemplo, el senador Juan Luis Castro del Partido Socialista, del oficialismo. Decía, bueno, hay que ver finalmente acá qué pasa con la estimación de cobertura que se está haciendo. Tu pregunta tiene algo muy importante y es el contexto de más largo plazo. Sí. Entonces, en eso está el supuesto que
que evidentemente tiene mucho de cierto y que lo puedo corroborar también con las cifras, es que en la medida que evolucionan las estrategias de inmunización, también mejora la manera en que se implementan. Y eso es algo que se ha evidenciado. El Programa Nacional de Inmunizaciones data del 78 y ha tenido efectivamente un fortalecimiento continuo. Ahora, estos problemas o estas dificultades, este desafío, este dilema del 2024, no solo se dio el 2024, se ha dado antes en vacunas COVID y también en vacunas influenza. Por ejemplo, el 2020, que fue el año que comenzó la pandemia, ocurrió un comportamiento súper anómalo con la vacunación de influenza, porque como todavía no había vacuna de COVID, hubo una altísima cobertura de influenza a una velocidad que tampoco se había visto antes. Entonces ahí hay el tipo de incertidumbre que me refería antes, ¿cierto? Alto riesgo, alta incertidumbre de cómo se comportan las personas. Y por ende, cuando se compró influenza para el 2021, se asumió una cobertura igual o un comportamiento ciudadano igual que la del 2020. Y por ende se compró para esa población. Uh-huh. Y por ende, el 2021, la merma de influenza fue de un 20%. Fue mucho más que la del 2024, claro, que es un 12%, que es 1.600.000. Y esto lo digo porque nos ayuda a entender cómo funciona la autoridad sanitaria. Yo no estoy diciendo esto para de alguna manera poner foco de crítica a lo que ocurrió ese año. Todo lo contrario. Yo creo que cuando se decidió la adquisición del 2021, se decidió con el criterio sanitario correcto, que es el criterio sanitario del principio de precaución. Cuando tú estás al frente de un escenario de incertidumbre... pero es distinto, subsecretaria, perdón, es distinto la proyección al 2021, que veníamos saliendo de la pandemia, no sabíamos cómo venía, qué iba a pasar, qué pasaba si había una reinfección, estábamos ahí cruzando. Hoy día estamos en el 2024, han pasado muchos años donde hay una cierta normalidad, entonces también la pregunta es, bueno, ¿no será que también el Ministerio de Salud, además de, a lo mejor, usted dice, siempre está este margen de error, y la comunicación de riesgo también? O sea, no sé, creo como que todo esto se junta, porque es muy distinto equivocarse en el 2021. Recordemos que la jefa de inoculaciones, Pina Bertoglia, salió ese año y hubo críticas. Otra autoridad que tuvimos aquí hubo crítica al plan de vacunación el año pasado, a diferencia de este año, que este año, todo lo contrario, se está diciendo que vamos a buen ritmo. El año pasado llegaron a la meta, pero llegaron muy tarde al 85% de cobertura. Yo creo que un elemento que no lo ha mencionado y quizás es mencionable en esto. Sí, eso también tiene su explicación. Las coberturas es una fracción, ¿cierto? Yo tengo un denominador que refleja a toda la población a vacunar y un numerador que son todos quienes se han vacunado. A lo largo del tiempo, que es algo muy deseable, yo creo que estaríamos todos de acuerdo con que es deseable que uno vaya agrandando el grupo de personas que son beneficiarias de la protección inmunológica de manera gratuita. Eso aumenta tu grupo a vacunar, tu población a vacunar, y por ende hace más desafiante llegar a coberturas más altas. Todos estamos de acuerdo que no es lo mismo el 85% de 1 millón a el 85% de 10 millones, no, que es aproximadamente... Y que el 85% esté en agosto o esté en mayo. Bueno, pero lo que estoy tratando de explicar es que el desafío del despliegue para alcanzar el volumen necesario, para que ese volumen necesario se traduzca en un 85% sobre un denominador de 10 millones de personas, no es el mismo desafío de despliegue que se requiere cuando uno tiene un denominador de 5 millones. Y déjame sumarle una cosa más, porque acá quiero ligarlo a la pregunta de Claudia, que obviamente que el escenario del 2021 no es el mismo del 2024, si no es lo que yo estoy diciendo, pero tienen un denominador común. Y eso es los riesgos emergentes sanitarios y la incertidumbre. Y acá yo quiero explicar qué ocurrió el 2024. Antes voy a cerrar el punto de las coberturas, porque hay otro desafío que tiene que ver con la incertidumbre post-pandemia, que hoy día la circulación viral se da mucho antes en el transcurso del invierno de lo que era antes de la pandemia. Entonces, no solo hay más personas a vacunar, sino que tienes menos tiempo para hacerlo. Entonces, el concepto de cuándo es oportuno llegar a ese 85% cambió, es previo, y eso obviamente que presiona mucho el sistema de salud. Entonces, yo concuerdo contigo que es un escenario que es más desafiante, pero efectivamente porque hay una complejidad detrás que lo explica, y no así algo que puede ser atribuido
como directamente a la calidad de la administración que se hizo ese año. Y con respecto al 2024, volviendo al este denominador común entre el 2021 y el 2024, pasó lo siguiente. Uno siempre cuando hace la compra de influenza lo hace mirando ciertos parámetros. Lo hace primero que todo mirando, obviamente, cuál es tu población objetivo a vacunar, ¿ya? Cuál es todo tu grupo, y también mirando el comportamiento de años previos, sobre todo el año anterior, que tiende a ser el mejor como proxy, el mejor como indicador de cómo se va a mover la vacunación. Y con eso uno hace una primera compra, que no es para el 100%. ¿Por qué? Porque uno quiere evitar la merma. Y establece contratos en esa misma compra, en esa licitación, que te permite lo que se llama un ejercicio de opción. Quiere decir, yo te puedo comprar hasta un 30% más de lo que te compré en la licitación, respetando el precio, porque tengo que ver cómo va la demanda. Perdón, que tengo que cerrar el punto, lo voy a hacer súper rápido. El 2024 ocurrió un comportamiento anómalo que nunca había pasado antes. Las campañas de vacunación se comportan en patrón más o menos, o sea, siempre igual. Comienza muy alto y después empieza a disminuir. Si uno viera una curva, es como una ola grande que rompe y después empieza a bajar. Y lo que pasó en 2024, que no había ocurrido nunca, es que tuvimos dos pics. Un aumento al inicio de la campaña, luego la curva de disminución y luego un aumento notorio que de un día a otro se duplicó la cantidad de dosis diarias administradas en el contexto de streptopiógenes. Y eso, a ese ritmo, te quedabas sin stock de alguna influenza en la mitad del invierno en una cosa de semanas, dado este nuevo escenario epidemiológico que era imposible prever el año a principios de año. Entonces ahí la decisión que tuvimos que tomar y que yo respaldo es que hay que tomar ante un escenario de incertidumbre la decisión que te asegura el resultado más importante, que es que a nadie le falte una vacuna. Hubo una merma, esto como resumen para que avancemos en la conversación, hubo una merma, sí, pero allí está la justificación. Es justificable, dice usted, al final de cuentas. Sí, o sea, en el contexto del 2024, que fue un año particularmente complejo. Se perdieron vacunas, pero ahí por una razón se compraron vacunas para poder garantizar al 100% de la población objetivo que pudiera contar con una dosis de influenza en un contexto donde la coinfección por Streptococcus pyogenes, por Mycoplasma pneumoniae, lo hacía mucho más grave y yo no podía arriesgarme a por eso decía al comienzo que había que elegir el error que se cometía. Eso. Subsecretaria Andrea Albagli, subsecretaria de Salud Pública. Vamos también a otros temas porque de salud tenemos bastante. Probablemente sigue siendo, ¿no? Probablemente las encuestas muestran que para la ciudadanía sigue siendo la salud una de sus grandes carencias y una de sus grandes demandas. Seguimos con las listas de espera, seguimos viendo que la situación además en salud se complica. Entonces hay una sensación de que salud no se ha avanzado, subsecretaria Albagli. Las listas de espera están ahí y hoy día están siendo parte, digamos, del discurso político de todos los candidatos presidenciales. Evidentemente las listas de espera son un tema de la mayor prioridad para la ciudadanía. Yo creo que eso es evidente. Cualquier persona que tenía un familiar esperando o que ha estado esperando... O gente que ha muerto por eso. Sí, acá hay una precisión, lo hemos explicado, la ministra lo explicó en gran detalle en el Congreso el año pasado. No es lo mismo que una persona fallezca mientras está en la espera a decir que esa persona falleció dado que estaba esperando por una prestación que no se le entregó. Son cosas distintas. No se puede hacer una atribución de ese tipo. Y la lista de espera también, déjeme volver a enmarcarlo en el contexto de la pandemia. Las listas de espera que vemos hoy día no se explican sin la pandemia. Cuando empezó la pandemia en 2020, tuvimos el impacto, las consecuencias de la pandemia más graves y también las más visibles. Estaban a la vista de todo el mundo. Pero en la medida que la pandemia, que se terminó la emergencia sanitaria y siguió la circulación del SARS-CoV-2 en menor manera, ya no vemos ese mismo impacto sanitario. Pero eso no quiere decir que no lo existan, porque está el rezago de lo que generó ese gran golpe a la sociedad que está en todos lados, en la economía, en la forma en que nos relacionamos y también en la salud. Durante la pandemia, por muy buenas razones, se tuvo que destinar todo el esfuerzo del sector salud a responder a la pandemia. Eso quiere decir que se dejaron de hacer atenciones en atención primaria y por ende no se recibió personas... sin la pandemia no tendríamos estos números, en términos mucho más simples. No, efectivamente que no, porque de posterior a la pandemia, no sé, sabría que ser la estimación, pero sabemos que hay ciertas canastas de GES que bajaron como en un 40% su activación. Bien. Porque nos hicieron las consultas que eran necesarias para hacer esa activación y luego hacer la derivación
a un nivel de mayor complejidad que es la espera. La espera es eso. Alguien entra a atención primaria de salud, el nivel de menor complejidad y luego es derivado, Bien. según la necesidad, a un nivel de mayor complejidad. Cuando se reactiva la red, posterior a la pandemia, tuvimos que hacernos cargo de todas esas patologías desplazadas y eso es lo que explica hoy día. También tiene, un fenómeno complejo, sensible para las personas, pero que tiene una explicación razonable detrás. Usted escucha al subsecretario de Salud, Andrea Albagli, conversando con Primera Pauta. Quería preguntarle con algo que me quedó de las vacunas, ¿cómo estamos en las coberturas actuales y el PIC? Porque tuve la oportunidad de hablar en febrero con la encargada del programa de inmunización y ella dijo, la proyección que tenemos es que en mayo nos llega el PIC y en mayo vamos a estar complicados, según los cálculos matemáticos, porque estos son modelos matemáticos que se siguen mirando comúnmente el hemisferio norte. Y le preguntaba por ese modelo y dijo que el modelo le arrojaba que segunda quincena de mayo era nuestro pic. Es cuando, ¿qué tan complicado estamos y qué tan cerca de ese pic estamos? Bueno, el modelo fue muy preciso. Lo que venimos anticipando desde comienzos de año es lo que nos han mostrado en nuestro sistema de vigilancia estas semanas. Durante abril aumentó muy notoriamente el índice de positividad y dentro de ese índice de positividad también el porcentaje de virus, de test de virus respiratorio que dan positivo, que se explican por influenza, que son las dos cosas que habíamos anticipado. Entonces, efectivamente, lo más probable es que el pic se dé durante mayo, si es que no lo estamos experimentando ya, porque esto siempre es algo que uno puede ver en retrospectiva, pero sí puedo confirmar que ya, de hecho hoy día se van a publicar un nuevo informe, así que vamos a tener datos actualizados de la semana epidemiológica 19. En la semana epidemiológica 18, la influenza ya explicaba el 51% de todos los virus respiratorios y la positividad está en un 48,9%. Y la semana 18 sería la semana anterior. Esto se ve hace 2 semanas atrás. Se ve quincenalmente. Se ve semanalmente y estamos siempre una semana rezagado. Una consulta muy así básica. Si yo me vacuno, no me he vacunado nada y me quiero vacunar hoy día, ¿cuándo empiezo a tener la inmunidad de esa vacuna? En 2 semanas más. En 2 semanas más el nivel de mayor protección. ¿Por qué haces eso? Pero acá esto es un excelente punto junto con la idea del PIC, porque cuando uno habla de PIC, uno está describiendo una curva ascendente que llega a su punto máximo y luego empieza a bajar la curva descendente. Lo que no quiero que piensen los auditores que nos están escuchando ahora es que esto es como un barranco, como que si uno llegara al PIC y después se acabó. Eso no es así. Cuando uno llega al pic y después empieza a bajar gradualmente la cantidad de personas contagiadas, se contagia la misma cantidad de personas que se contagió cuando estábamos subiendo hacia ese pic. Entonces, lo importante es vacunarse lo antes posible, pero si no lo ha hecho, nunca es tarde, todavía está a tiempo. ¿Podemos enfrentar saturación de atenciones de urgencia, esperas muy largas, como nos tocó ver en algunos momentos el año pasado, que eran 6 horas o más personas que decían que estaban en alguna urgencia esperando por una atención respiratoria? En este momento, las cifras que tenemos, podemos ver que ha aumentado la consulta de urgencia, ha aumentado las hospitalizaciones, pero la red todavía está en total capacidad de dar respuesta a esto y tienen su propio... No hay conversión de camas ni nada de eso todavía. Aún no ha sido necesario. Se hacen reconversión de camas a nivel local, se toma esa decisión en base a ciertos indicadores de ocupación de camas y también indicadores de el porcentaje de consultas de urgencia y el porcentaje de hospitalizaciones que se explica a causa respiratoria, porque no todas las personas que están utilizando una cama es por causa respiratoria. Ahora, lo bueno en ese sentido es que los niños, que es el tramo más complejo con la vacuna que tienen, probablemente están tensionando menos, ¿no? El medicamento contra el virus respiratorio sincicial, de los niños. Yo creo que eso baja también. El año pasado redujo en un 80% la hospitalización pediátrica y este año ya alcanzamos hoy día el 80% de cobertura de medicamento preventivo contra el virus respiratorio. En la ejecución presupuestaria, ya nos pasamos a la hora, pero ejecución presupuestaria, hay preocupación. El Colegio Médico dijo, a este ritmo se acaba la plata en julio, máximo en agosto. Ya van un 40% prácticamente para los hospitales. ¿Qué se va a hacer aquí? Estamos en un trabajo constante con nuestros propios equipos de gestión ¿puede presupuestaria. pasar eso que dicen ellos? Yo no me anticiparía a eso. Hay señales evidentemente hay motivos por los cuales estar preocupados, porque volviendo, acá hay cuando yo hablo de que la lista de espera se genera en parte por la pandemia, también quiere decir que son personas que no habían sido atendidas en su momento y por ende pasa una serie de cosas que generan más gastos en salud. El primero es que los casos que llegan son más complejos. Tenemos indicadores que lo reflejan. Un caso más complejo es más caro de atender. El envejecimiento poblacional también es algo que de por sí encarece la atención de salud y estamos en una población que está constantemente envejeciendo. También ha habido más personas que
han pasado de ISAPRE a FONASA y eso le pone más carga al sector, el sistema de financiamiento público. Y todos estos elementos son lo que explica de fondo por qué el costo de mantener operativo nuestro sistema es más caro. 7:57 pasadísimos estamos, Andrea.